Los agradecimientos a todos ustedes, amables televidentes, por estar y por seguir siempre a través de las pantallas con nuestro programa Palabra Abierta, en Canal 49. Vamos a saludar muy cordialmente la presencia del licenciado Jorge Roberto Márquez Merubia, politólogo, analista político, para ir justamente ir desarrollando, desglosando políticamente y el análisis político que vamos a tener con nuestro invitado especial. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy movida y también con mucha presión. Exactamente. Presión de ambos lados, sin embargo, para los funcionarios que son necesarios en el país, más allá de los principales cámaras, teniendo en cuenta que, por ejemplo, dentro de la Cámara de Senadores hubo un pequeño conflicto donde se ve la poca institucionalidad que había, ya que un funcionario no quería reconocerla a la señora Copa, que es la actual presidenta del Senado. Entonces, las cosas van tomando buen puerto después de mucho tiempo del gobierno del presidente Morales, la forma en cómo renunció, cómo se fue a México, el vacío de poder que existía en el país, y ahora un movimiento al socialismo y la gran responsabilidad que tiene Eva Copa de no solamente encarar lo que hay que hacer por el bien del país, sino también esté en sus manos la posibilidad de que el movimiento al socialismo haga buena letra para poder también ser una opción en la próxima elección. Es indudablemente que es una labor muy importante que está ejerciendo la presidenta del Senado, Mónica Eva Copa, como presidenta del Legislativo Nacional. Y lógicamente, como usted menciona, licenciado, es una labor que tiene que desarrollar durante todo este lapso, especialmente para poder tratar también de posesionar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Exactamente. Tras que se dieron las elecciones y el corte tonto que hicieron al TREP, era porque las cosas andaban mal. No debemos olvidar que las ideas de que iba a haber un posible fraude y eran muy fuertes antes de la elección. Es más, Evo Morales no había respetado los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Entonces, la ciudadanía, por como estaba conformado el Tribunal Supremo Electoral a la cabeza de la señora Choque, Costas, la vocal Cruz y compañía, pues había generado muchas dudas en vez de darnos certeza a gran parte de la población. El error fatal que tienen y donde ya todo el mundo empieza a preguntarse por qué se había cortado el TREP, era porque, claro, estaba en proceso un fraude electoral. Y un fraude muy mal llevado. Es más, el canciller en aquel tiempo, Diego Pari, terminó firmando un acuerdo con la ONU donde los resultados que iban a salir de esa auditoría iban a ser vinculantes. Cuando la ONU da y presenta los resultados preliminares de la auditoría, Evo Morales sale a conferencia de prensa a decir que se iba a llamar a nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero ya era muy tarde. El fraude ya había sido no solamente dado a conocer por el trabajo técnico que realiza la OEA, sino que también lo hace la empresa a la cual el TCE había contratado para que audite el proceso electoral. Considerando también que el ingeniero Edgar Villegas, con otro grupo de ingenieros y la Universidad Mayor de San Andrés, también han visto, incluso Carlos Valverde, han podido demostrar de que el acto electoral del 20 de octubre y el cómputo tenía serias dudas y que no era nada confiable. A partir de ahí ocurre un vacío de poder que por suerte sana de acuerdo a lo que es la sucesión constitucional, y es más, la presidencia de la señora Áñez la ratifica el Tribunal Constitucional Plurinacional, diciendo que todo se ha hecho dentro del derecho y dentro de la Constitución Política del Estado. El movimiento al socialismo y las figuras que en teoría deberían de haber manejado la crisis están en el Senado, por ejemplo, la senadora Adriana Salvatierra o la diputada que renunció, que es Valeria Silva, quien con Salvatierra han tenido la capacidad de ser muy
de tener muchas ventajas dentro del movimiento del socialismo, ¿no? Incluso de ser muy cercanas tanto al expresidente Morales, como a el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Y posiblemente se veía en ellas ese liderazgo que era necesario en un momento de crisis tan fuerte que estaba el país y al mismo tiempo el movimiento del socialismo. Y ambas, con el accionar que han tenido, han demostrado que no estaban preparadas para este ciclón que se ven. Es ahí donde aparece la figura de la señora Eva Copa. Y con las cosas que está haciendo, con uno que otro pequeño error que se le puede atribuir, como por ejemplo el esperar que Evo Morales vaya a definir quién va a ser el próximo candidato por el MAS, creo que está trabajando y es de las más sensatas dentro del movimiento del socialismo, que sabe que estamos en un momento crítico, que sabe que no solamente está presidiendo el Senado, sino que también la Asamblea Legislativa, y que tiene que ser el contrapeso que necesita el gobierno actual y la cabeza que dé el consenso para ir a un próximo periodo electoral. Entonces, yo creo que ella está consciente de esto. Hay que considerar, si es que hacemos paralelismos con la historia, de que tras la victoria de Paz Estenssoro en su segunda elección el año 64, antes de que venga el golpe de Barrientos, dentro del MNR ya había pugnas internas entre las alas izquierda y derecha, cosa que nunca ha pasado dentro del movimiento del socialismo, que parecía ser un bloque que era monolítico, que obedecía ciegamente a lo que decía Evo Morales. Y esto también se lo puede comprobar con esta famosa ley que quieren sacar sobre impunidad, que lo está conociendo la población, porque dentro de la Cámara, de ambas cámaras, tanto del Senado como de diputados, hay más de un honorable que al terminar su mandato pueda que tenga problemas con la justicia por hechos que son conocidos por todos, ¿no? Sin ir muy lejos, la diputada Yañíquez, antes de acceder a su curul, fue una juez que formó y que fue fundamental en lo que conocemos como el caso terrorismo, cosa que ya desde el Brasil, quien fue fiscal, Sosa, dijo que todo estaba armado desde el gobierno. Y no solamente es que quieran proteger y cuidar a Evo Morales, sino que hay otros intereses más que son los que quieren proteger, porque saben o sienten que en algún momento en el ejercicio de sus cargos ha habido abuso de poder y posiblemente hayan cometido delitos. Muy bien, lo importante es que ya el país está en un estado de pacificación y lógicamente que no ha sido tan fácil, licenciado, puesto de que la bancada del movimiento al socialismo de repente a través, de la convocatoria, del consenso, de las organizaciones sociales también, ha hecho también de que puedan tratar de llegar a ese acuerdo de pacificación, porque el país estaba muy convulsionado. El país estaba muy convulsionado por el manejo de la crisis que ha habido interna dentro del movimiento al socialismo y las cabezas que eran quienes se hacían cargo de esa crisis. Hay que considerar que el incendio de la Chiquitanía ha sido una crisis muy grande que no la han sabido manejar. Y en caso de que vayan a explotar, y no pensaban en eso, estas denuncias de fraude después del 20 de octubre, las cosas se fueron del control del gobierno de ese entonces. Ni el ministro Romero, ni Juan Ramón Quintana, ni quienes en teoría tenían la capacidad de poder dialogar y pacificar todo, hicieron su trabajo. Es más, confiaron mucho en que la OEA iba a decir que la elección se había hecho muy bien y que no había ningún tipo de indicio de fraude. Cuando la OEA nos dice en su informe de que han habido muchas irregularidades y que no podían dar fe de los resultados, todo el gobierno se desarma. Es ahí cuando se le quita a Evo Morales el discurso de que era el líder que más quería a la gente y al que todo el mundo le hacía caso. Tras su renuncia comienzan incluso antes de su renuncia, comienzan renuncias primero de varios ministros, varios diputados, viene la renuncia del presidente y viene la seguidilla de renuncias. No se habían imaginado trabajar en un escenario así. No han medido las consecuencias de las acciones que han tomado.
Es más, la vocal Choque, en una entrevista que le hicieron después de ser detenida por la policía, mencionó que era presa de decisiones de altos funcionarios. Entonces, habrá que esperar qué es lo que nos dice en juicio y qué es lo que ha testificado, porque no creo que vayan a salvar en este momento a la señora Choque como al ingeniero Antonio Costas, que son entre los dos responsables que han llevado a cabo lo que fue el fraude electoral. Lo más probable es que terminen contándonos a todos los bolivianos desde dónde se organiza el fraude, quiénes trabajaron en el fraude. Sin ir muy lejos, se maneja también que el ex senador Milton Barón también fue una pieza fundamental en lo que fue todo este amañado en el proceso electoral del 20 de octubre. Bien. A ver, doctor, licenciado, ¿usted cree que lo sucedido en este periodo de transición, más propiamente las muertes producidas en el sector de Sencata, de la ciudad del Alto, en Cochabamba, en otros departamentos también, comportan un costo político especialmente para nuestro país? Es un costo político grande para absolutamente todos, en especial para el movimiento al socialismo. Tenemos que considerar que el núcleo duro, que es el que quiere impunidad y demás, ha tratado de manejar y de meter presión desde las calles. Y el error que han cometido y que no se debería hacer si usted quiere dedicarse a la política y está en algún partido político, es tratar de comprar la voluntad de la gente y pagar a la gente para que haga dicha acción. Cuando se hace eso, no hay ningún tipo de convicción. Y en algún momento ese dinero que iba fluyendo se va gastando. Por ejemplo, no sabemos si estos dirigentes a los cuales en teoría se entregaron grandes cantidades de billetes que salieron del banco, de un banco que ahora parte es estatal y demás, llegaron a las bases que se movilizaron. Es más, de los fallecidos de lo que es Sencata, muy pocos son vecinos de la zona y claro, lo que podían haber ocasionado hubiera sido no solamente terrible para los vecinos de Sencata, sino para toda la ciudad del Alto y parte de la ciudad de La Paz. Entonces, las fuerzas de seguridad del Estado, tanto las Fuerzas Armadas y la policía, han respondido como deberían responder después de que te volaron parte del muro perimetral a dinamitazos. Sin embargo, ya no se podía más seguir metiendo esta presión desde las calles, porque el país no es el mismo país de hace unos 20 años. Parece que el imaginario de gran parte de la gente del movimiento al socialismo es que en la ciudad del Alto gran parte de la gente es pobre. Y eso es una total mentira. El más claro ejemplo de que la ciudad del Alto es una ciudad pujante, donde se invierte y se puede ganar dinero son los cholets y la feria de la 16 de julio. No puedes ahorcar la economía de una ciudad pujante y que siempre está en constante movimiento. Cuando se han dado cuenta de esto y los vecinos, tanto en Satélite, tanto los vendedores de la feria, se han empezado a reunir para que ya no haya más bloqueos, has acabado con aquel grupo de presión que tenías en la calle y has obligado a los legisladores de la línea más dura del movimiento al socialismo a que cumplan sus funciones por las cuales han sido electos. Entonces, los actores en realidad de la pacificación aquí en la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, de Bolivia entera, han sido prácticamente los actores de la sociedad. Exactamente. De la sociedad del Alto, no política. Digamos que el gobierno, a partir de el ministro de la Presidencia, ha hecho el trabajo necesario para la pacificación, pero quien se lleva el crédito es la misma población, los vecinos de Sencata, por ejemplo. ¿No? Entonces, a partir de ahí, uno puede ver que esa mentalidad que había en el MAS, pensando que el Alto era aquel Alto de hace unos 15 años, han cometido un error muy grande y que, claro, tienen que repensar la ciudad. Y lo que a mí me parece bastante interesante es el papel de Eva Copa, porque es representante de la ciudad del Alto, ha estudiado en la UPEA y en sus manos, aparte de que es joven, tiene, si no me equivoco, 32 años. Sí, 27 años ya fue posicionada como senadora, ¿no?
ella ha visto muy bien cómo esta ciudad ha cambiado para mejor y no es aquella ciudad que mucha gente dentro del movimiento al socialismo piensa. Bien. Entonces, yo considero que si la señora Copa se pone las pilas y no solamente escucha la línea dura de su partido, sino escucha a todo aquel que tenga algo que decir, va a poder encaminar a toda la asamblea a que este proceso de elección de vocales para que se pueda llamar a la próxima elección vaya por buen camino e incluso podría ser candidata por su mismo partido. En sus manos de ella no solamente está parte de la pacificación del país y la próxima elección, sino también la sobrevivencia del movimiento al socialismo. Bien, a ver, ya para finalizar, licenciado, ¿qué características deberían tener los elegidos por la Asamblea Legislativa en este caso para no ingresar nuevamente a un problema político de legitimidad del tribunal que dirigirá justamente estas nuevas elecciones generales? ¿Deberían tener un rostro indígena, campesino o citadino, una pertenencia a clase media, o el criterio debería ser de solvencia moral independiente de su identidad social? Bueno, como todo en el país y en política, tiene que demostrarse pluralidad. Yo creo que la presidenta Áñez sobre los vocales del TCE ha puesto la vara muy alta para poner a trabajar al legislativo. La elección, por ejemplo, de Salvador Romero Vallivian, que es un gran profesional en el área, que bueno, yo he tenido la suerte y el honor de que sea mi docente en la Universidad Católica Boliviana. Y es un hombre que no solamente sabe sobre sistemas electorales y sistemas de partidos, sino que ha trabajado en organizaciones a nivel latinoamericano e iberoamericano sobre lo que son los sistemas electorales. Es una persona idónea que no tiene ningún apego con ningún partido político y más o menos es el ejemplo del perfil de cómo deberían ser no solamente los demás vocales del TSE, sino también de los tribunales departamentales. Entonces, en estos 20 días, tras que se lance la convocatoria, tenemos que tratar de encontrar a los profesionales más idóneos. No importa si son indígenas, no importa si son, si tienen la solvencia moral necesaria, sino que sepan hacer su trabajo. Y es más, ¿por qué se está hablando mucho del indígena y de las capacidades del indígena? Y este es un problema que lo ha creado el mismo movimiento del socialismo en el gobierno de Evo Morales. Se lo ha visto al indígena como aquello que es parte del folclore, de lo ancestral y de lo mitológico, cosa que no es tan así. Hay aymaras, por ejemplo, aquí en la Ciudad del Alto, que son personas bastante interesantes y grandes pensadores, sin ir muy lejos, Carlos Macusaya. También podríamos mencionarlo a Pedro Portugal Molinedo, que hace una crítica bastante interesante, resaltando el trabajo de Eva Copa, ¿no? Porque todo el mundo esperaba que Guadrena Salvatierra o alguien más que se supone era más capaz tome las riendas en el legislativo para ordenar su partido. Sin embargo, al entrar en crisis tras la renuncia de Evo Morales, van saliendo recién dentro del MAS esos líderes de verdad. Y Copa ahí juega un papel muy importante. Van formándose líderes, usted lo dijo muy claramente, licenciado. Me quedó en el tintero muchas cosas más para consultarle, licenciado, pero vamos a tener la oportunidad de invitarlo en otra ocasión para poder seguir conversando y dialogando sobre temas políticos, especialmente en esta coyuntura que vive el país. Muchas gracias, licenciado, por estar en nuestro medio. No, el placer es todo mío, Miguel Ángel, saludar a tu audiencia y bueno, esperemos volver a estar por acá prontito. Muchas gracias a todos los amables televidentes que estuvieron en la sintonía de Canal 49 Voz TV a través de su programa Palabra Abierta. Dios mediante, como siempre, el día de mañana retornamos con más de su programa Palabra Abierta. Gracias a todos ustedes y por la atención dispensada. Permiso. Ayak sarukanyang takpatani hilal tajik markas taiku. Ayak sarukanyang takpatani kunjak tajik markas taiku. Suyang tapi namaya akan pasang sesiangan.
siap-siap dahil na maya akan kesulitan sesenyum. Hanya kecubyak marga baca kelimpuri, hanya kecubyak marga di kau pincaneka.